Atención México. Hay un tipo de victoria diplomática que no se anuncia con grandes titulares ni con discursos triunfalistas en el momento exacto en que ocurre, pero que termina siendo mucho más decisiva que cualquier confrontación pública porque se construye en silencio, con anticipación y con una precisión estratégica que solo se aprecia completamente cuando llega el momento en que esa preparación da frutos verificables. Eso es exactamente lo que está pasando en este momento con la amenaza arancelaria que Estados Unidos había anunciado para el mes de junio como fecha límite de presión contra México. Mientras Washington calculaba con confianza que México llegaría a esa fecha límite vulnerable, sin alternativas reales y obligado a negociar bajo presión extrema y desesperación económica, la realidad que se está revelando ahora ante nuestros ojos es completamente distinta a ese cálculo original. Sheinbaum dejó a México listo, preparado y blindado meses antes de que ese arancel siquiera pudiera entrar en vigor de manera efectiva, y eso cambia por completo el cálculo estratégico de lo que Washington esperaba lograr con esta amenaza específica diseñada cuidadosamente para generar máxima presión psicológica. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente cómo se construyó esta jugada diplomática con tanta anticipación y por qué representa uno de los ejemplos más claros de visión estratégica de largo plazo que hemos visto en la política exterior mexicana de los últimos años. Vamos a poner el contexto completo de esta amenaza arancelaria específica porque entender su origen, su lógica y su cronología es absolutamente fundamental para apreciar la dimensión real de cómo México se preparó con tanta anticipación para neutralizarla por completo. Hace varios meses, la administración Trump anunció públicamente que a partir del mes de junio entrarían en vigor nuevos aranceles sobre una lista amplia de productos mexicanos de múltiples sectores, justificando la medida con el argumento habitual de desequilibrios comerciales y preocupaciones de seguridad nacional que los analistas económicos independientes cuestionaron desde el primer momento por la evidente falta de evidencia sólida que respaldara esas afirmaciones repetidas constantemente por funcionarios estadounidenses. La lógica detrás de fijar una fecha límite específica en el futuro, en lugar de implementar la medida de manera inmediata como se hizo en ocasiones anteriores, era clara para cualquier analista de estrategia de negociación internacional con experiencia en este tipo de tácticas diplomáticas. Washington quería generar deliberadamente un periodo prolongado de incertidumbre y presión psicológica sostenida sobre los mercados mexicanos, sobre los empresarios de ambos lados de la frontera y sobre el propio gobierno mexicano, calculando que esa presión sostenida durante meses generaría las condiciones ideales para que México llegara a la fecha límite, dispuesto a hacer concesiones significativas a cambio de evitar la implementación final del arancel. Anunciado. Esa es una estrategia de negociación clásica y ampliamente documentada en la literatura de relaciones internacionales que ha funcionado en numerosas ocasiones históricas, precisamente porque explota de manera efectiva la ansiedad, incertidumbre acumulada durante el periodo de espera prolongado. Cuanto más tiempo pasa una economía bajo la amenaza constante de una medida punitiva inminente, mayor es la presión interna acumulada para encontrar cualquier solución que evite el golpe final, incluso si esa solución implica ceder en temas que en circunstancias normales y sin esa presión, el gobierno no estaría dispuesto a negociar bajo ninguna circunstancia. Washington apostó, con una confianza que ahora resulta evidentemente desactualizada, a que México seguiría ese patrón predecible de comportamiento, que la ansiedad acumulada durante meses de incertidumbre sostenida generaría suficiente presión interna como para que Sheinbaum llegara finalmente a junio dispuesta a hacer concesiones importantes en migración, en seguridad fronteriza o en política energética nacional, a cambio de evitar el arancel anunciado con tanta anticipación. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué esa apuesta calculada de Washington resultó completamente equivocada en la práctica y cómo México convirtió de manera inteligente el periodo de espera en una oportunidad estratégica genuina en lugar de en una fuente de debilidad negociadora como Washington había anticipado con tanta confianza. Lo que Sheinbaum hizo durante todo este periodo extendido de espera fue exactamente lo contrario de lo que la estrategia diseñada por Washington esperaba ver desarrollarse con el paso de las semanas. En lugar de permitir pasivamente que la ansiedad y la incertidumbre se acumularan mientras esperaba la fecha límite, con la esperanza tibia de que algo cambiara favorablemente por sí solo, el gobierno mexicano utilizó de manera activa cada semana de ese periodo extendido para construir sistemáticamente las defensas y las alternativas concretas que neutralizarían por completo el impacto del arancel cuando finalmente llegara. Junio. Esa decisión deliberada de actuar con anticipación estratégica,
en lugar de simplemente reaccionar cuando la medida entrara en vigor de manera efectiva, es precisamente lo que distingue a un gobierno con visión estratégica genuina de uno que simplemente administra crisis conforme van apareciendo, sin un plan coherente articulado detrás de sus decisiones cotidianas. La primera acción concreta y verificable fue acelerar de manera deliberada la diversificación comercial que ya hemos documentado extensamente en análisis anteriores de este mismo canal con datos específicos. El acuerdo histórico con la Unión Europea, que abre mercados operativos en 27 países distintos para productos mexicanos de múltiples sectores estratégicos, no se firmó por mera casualidad de calendario en este periodo específico de tensión bilateral. Se firmó precisamente para que, cuando llegara junio y el arancel estadounidense pudiera entrar en vigor de manera efectiva, México ya tuviera mercados alternativos completamente operativos donde redirigir parte significativa de su producción exportadora sin depender exclusivamente de Estados Unidos para absorber esos volúmenes comerciales considerables. La misión comercial en Canadá, que generó miles de millones de dólares en compromisos de inversión absolutamente concretos y verificables, tampoco fue una coincidencia fortuita de calendario diplomático. Fue parte integral de la misma estrategia coordinada de tener alternativas reales y plenamente operativas listas mucho antes de que la fecha límite del arancel llegara. De manera que el impacto potencial de esa medida punitiva quedara significativamente diluido por la existencia documentada de estos mercados adicionales y diversificados. La segunda acción concreta fue la preparación jurídica meticulosa que también hemos analizado en detalle en videos anteriores de este canal con sus respectivos resultados. México documentó con precisión técnica exhaustiva cada aspecto específico de la amenaza arancelaria anunciada para junio, preparando con anticipación los argumentos legales necesarios para impugnarla tanto ante el sistema judicial estadounidense como ante organismos internacionales de comercio especializados, en caso de que Washington decidiera finalmente implementarla de manera efectiva. Esa preparación legal exhaustiva no era un ejercicio meramente teórico, ni una medida puramente defensiva de último momento improvisada. Era parte integral de un cálculo estratégico más amplio que enviaba un mensaje claro e inequívoco a Washington. Si decidían implementar el arancel de junio tal como lo habían anunciado públicamente, no lo harían sin enfrentar una respuesta jurídica inmediata y perfectamente bien fundamentada que podría resultar, como ya ocurrió anteriormente con otros aranceles frenados por el Tribunal Supremo estadounidense, en una nueva derrota legal costosa, con consecuencias políticas y económicas significativas para la propia administración estadounidense ante su opinión pública interna. La tercera acción concreta fue el fortalecimiento sistemático de la posición negociadora mexicana a través de resultados económicos verificables y documentados que reforzaron de manera significativa la credibilidad de México como socio comercial confiable, estable y genuinamente resiliente ante cualquier tipo de presión externa. Los récords históricos en exportaciones, en producción industrial y en turismo que México alcanzó durante este mismo periodo extendido de espera funcionaron como una demostración pública e irrefutable de que la economía mexicana no estaba en la posición de fragilidad estructural, que Washington había asumido erróneamente cuando diseñó esta estrategia de presión basada en fechas límite arbitrarias. Una economía que crece consistentemente, que diversifica activamente sus mercados internacionales y que gana batallas legales importantes ante tribunales extranjeros. No es una economía que vaya a ceder fácilmente ante una fecha límite arancelaria impuesta unilateralmente, sin importar cuánta presión psicológica se haya intentado generar deliberadamente durante los meses previos de espera calculada. No se vayan, porque ahora viene la parte que más importa entender en la totalidad de este análisis. El resultado final concreto de toda esta preparación anticipada y perfectamente coordinada entre distintas áreas del gobierno mexicano. Cuando se acerca finalmente el mes de junio y la fecha límite del arancel que Washington había anunciado meses atrás con tanta anticipación, la realidad que enfrenta hoy la administración Trump es radicalmente distinta a la que habían calculado originalmente cuando diseñaron esta estrategia de presión basada exclusivamente en el factor tiempo y la ansiedad acumulada. México no llega a junio ansioso, debilitado estructuralmente y dispuesto a negociar concesiones desesperadas bajo presión extrema. Llega, en cambio, con acuerdos comerciales alternativos ya plenamente operativos con Europa y con Canadá, con argumentos legales sólidos y bien documentados, preparados específicamente para impugnar cualquier medida arancelaria que se considere ilegítima ante el derecho internacional, y con resultados económicos verificables que demuestran resiliencia genuina y fortaleza estructural ante la presión externa sostenida durante meses de tensión bilateral.
Esa es exactamente la definición precisa de una jugada diplomática verdaderamente maestra. No se trata simplemente de ganar una confrontación directa y visible en el momento exacto de la crisis, cuando ya es demasiado tarde para prepararse adecuadamente, sino de neutralizar por completo el poder real de la amenaza mucho antes de que esa crisis siquiera llegue a materializarse plenamente, de manera que cuando finalmente llegue el momento decisivo, la otra parte se encuentre sorprendida con que las herramientas de presión que había calculado utilizar con tanta confianza ya perdieron gran parte de su efectividad práctica en el terreno real. Washington diseñó la amenaza del arancel de junio, asumiendo con demasiada confianza que México llegaría a esa fecha específica en una posición de vulnerabilidad estructural similar a la que tenía hace algunos años atrás. Lo que se está revelando ahora con total claridad es que ese cálculo estratégico estaba completamente desactualizado respecto a la realidad concreta de un México que ha estado trabajando metódicamente durante meses consecutivos para llegar a este momento exacto desde una posición de fortaleza genuina, verificable y sostenible en el tiempo. México en acción significa precisamente esto que estamos describiendo con tanto detalle. No reaccionar tardíamente a las crisis, cuando ya están completamente sobre la mesa de negociación, sino anticiparlas con inteligencia estratégica. Prepararse activamente para ellas con meses de anticipación calculada y construir de manera proactiva las condiciones que neutralicen su impacto potencial mucho antes de que esas crisis lleguen a materializarse plenamente en el terreno económico real. Eso es exactamente lo que Sheinbaum ha estado haciendo de manera consistente y absolutamente disciplinada con cada amenaza específica, con cada presión sostenida y con cada fecha límite arbitraria que Washington ha intentado imponer durante estos meses recientes de relación bilateral particularmente tensa. Y el resultado tangible es un México que llega finalmente a junio no temiendo el arancel anunciado, sino prácticamente indiferente a su impacto potencial real, porque las defensas estructurales, que se construyeron con meses de anticipación estratégica, ya hicieron su trabajo mucho antes de que la fecha límite siquiera llegara efectivamente a su vencimiento programado. Eso es exactamente lo que distingue a un gobierno con visión estratégica genuina y de largo plazo de uno que simplemente reacciona ante cada crisis conforme aparece, sin un plan coherente articulado detrás de sus decisiones cotidianas. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando con rigor en este canal, con toda la profundidad que esta jugada diplomática específica y todas las que vendrán en el futuro cercano genuinamente merecen recibir de nuestro análisis. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.